Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si llegaste hasta acá es porque estás buscando información sobre courier, correo o regímenes particulares para importar en la República Argentina. Ya sea porque lo buscaste en YouTube o te lo pasé yo, te lo facilité porque me hiciste algún tipo de consulta para hacer una importación particular vía correo o courier. Mi nombre es Gonzalo Martín Fernández, soy despachante de aduana, trabajo en comercio exterior desde el año 2004 y te quiero explicar de la manera más resumida posible qué limitaciones que tiene y qué características tiene el régimen particular, individual para personas o también para empresas, pero por regímenes particulares. ¿Qué significa esto? Significa que es un envío pequeño, reducido, con un régimen distinto a lo que es el régimen general, que es el régimen por el que importa todas las mercaderías del país. Es un régimen mucho más reducido con ciertas limitaciones, pero también con mucha más simplicidad para la declaración y para importación. Ahora con toda esta novedad de que se puede importar y que hay muchas menos limitaciones y restricciones, lo cual es verdad, mucha gente se manda a importar de una manera particular sin tener en cuenta estas limitaciones y qué es lo que hay que hacer para importar. Las limitaciones básicamente de los regímenes individuales, tanto para correo o para courier, es que un envío no puede superar los $3.000 FOB. FOB significa libre a bordo y significa que está puesto arriba de un medio de transporte. No puede superar ese valor de $3.000. Tampoco puede superar los 50 kilos el envío completo y tampoco puede tener finalidad comercial. O sea que hay tres limitaciones que son muy importantes para tener en cuenta. Las dos primeras son muy claras, no tiene que valer más de $3.000 y no tiene que pesar más de 50 kilos, clarísimo. Y ahora la otra no está muy especificada. ¿Qué significa que no tenga finalidad comercial? Bueno, en aduanas se entiende que cualquier importación de productos de la misma especie que se traiga más de 3 unidades por producto, ya eso implica finalidad comercial. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero traer ropa, por ejemplo, y traigo dos suéter amarillos, dos naranjas, dos azules, bueno, ahí tengo 6 suéter. Si hay 6 suéter, significa que hay finalidad comercial. ¿Eso significa que tu envío se va a quedar trabado y que lo va a frenar aduana? Posiblemente sí o posiblemente no. Cuando ingresan todos los paquetes, la aduana selecciona cuál controlar o no, no controla estrictamente todos los paquetes y puede que tu paquete de suerte haya pasado sin control, entonces te lleguen 6 suéter a tu casa y vos digas, buenísimo, se puedo importar cualquier cosa, no hay problema, y la vez siguiente traes 20 suéter, la próxima traes 50, 70 suéter. En algún momento te lo van a frenar y cuando te lo frenen te va a llegar la famosa carta del courier o del correo diciéndote que aduana frenó el paquete, que hay que hacer una declaración, que hay que buscar un despachante de aduana y ahí es generalmente donde los particulares buscan un despachante de aduana como yo y le hacen este tipo de consultas. ¿Qué es lo que sucede en estas consultas? Básicamente se encuentran con que la mayoría de despachantes de aduanas no operamos con particulares. ¿Por qué no operamos con particulares? Porque generalmente son envíos pequeños de un muy bajo valor que no conviene la operación y hacer el pago de honorarios, pago de derechos, registrarse como importador para traer esa mercadería, para poder liberar esa mercadería. Un despachante de aduanas tiene que registrarte o un contador registrarte como importador. El despachante de aduanas tiene que hacer una declaración a nombre tuyo, presentarse en la aduana y liberar la mercadería. ¿Cuál es el problema en esto? Que un despachante de aduanas como mínimo, muy mínimo, te tendría que cobrar entre 170, $180 por hacer esta operación, pero muy mínimo estamos hablando. Serían más o menos $100 de honorarios, $50 de gastos, $20, $30 de la digitalización del despacho. Estamos hablando de honorarios que prácticamente no se consiguen en el mercado, que casi nadie cobra, y para cobrarle eso a un particular que se trajo 20, 30 suéter a precio de China, obviamente le va a decir que no le conviene pagar ese tipo de honorarios. Y además ese cliente para con el despachante es un cliente que va a operar una sola vez, probablemente después no quiera operar más,
O capaz que sí se registra y crece, pero es muy probable que el contacto entre el despachante y ese cliente sea de una sola vez y esto no prospere de ninguna manera. Entonces por eso no se trabaja en general con los particulares. Son muy pocos los despachantes que trabajan con particulares y algunos tienen como una rueda más o menos hecha precisamente para liberar estas cargas, pero generalmente en Ezeiza, allá en la provincia de Buenos Aires. Yo soy despachante en la provincia de Córdoba. ¿Qué es lo que sí se puede hacer para importar de manera ilimitada sin tener consideración del peso, de si es para comercializar o no, del valor de la mercadería? Es importar por el régimen general. ¿Qué necesitas para importar por el régimen general? Ser responsable inscripto tanto en IVA como ganancias y tener clave fiscal 3 de ARCA. Con esos dos requisitos, un contador o vos, si te das un poco de mania y encontrás información, o un despachante de aduanas, te pueden registrar como importador-exportador. Ahí mismo vos tenés que ya asesorarte sí o sí con un despachante de aduana antes de embarcar cualquier mercadería para saber la posición arancelaria, saber cuánto va a pagar de derechos, si tiene restricciones, intervenciones previas, para saber la mejor manera de traerlo donde vos estés, en la provincia donde vos estés, porque después si vos ya das lo que hay a una operación y se embarca una mercadería y la mercadería ya salió, por ejemplo, de origen, la mayoría de China, ya ahí no hay vuelta atrás sobre cómo cambiar el destino de la mercadería hacia dónde va. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo soy despachante de aduana acá en Córdoba y me llaman y me dicen, mira, ya compré la mercadería, está viniendo a Buenos Aires. Para ir a Buenos Aires, el despachante tiene que operar en Buenos Aires, tiene que tener una oficina, un representante en Buenos Aires y después hay que liberarla con los costos de allá que son muchísimo más altos, por ejemplo, que los de un depósito fiscal de acá en Córdoba, los honorarios de un despachante de allá en general también suelen ser más altos que los de acá de Córdoba y encima después, una vez liberada la mercadería, hay que buscar un transporte interno que mueva la mercadería desde Buenos Aires hasta Córdoba. Cuando sí, de haberse asesorado, por ejemplo, podría haber cotizado una operación que venga directo a Córdoba, haciendo siempre el número de ver si le conviene o no. Pero bueno, todo este tipo de cosas, más la clasificación, las intervenciones, los derechos, las cosas a tener en cuenta para comprar o vender mercadería, ya sea para importar o para exportar, sí o sí que véanlo con un asesoramiento con un despachante de aduanas. Yo, como les dije, trabajo en la provincia de Córdoba, mi nombre es Gonzalo Martín Fernández y fundé la empresa Fermago Comex, donde ofrezco servicios de comercio exterior, ya sea asesoramiento, tengo algunos cursos de importación, doy alta para importadores-exportadores y hago el servicio de declaración de IMPO y de EXPO para importadores ya habilitados y obviamente todo el asesoramiento y toda la continuidad de una operación, ya sea de IMPO o de EXPO, para con cualquier cliente. Te podés comunicar conmigo al WhatsApp 351-667-5307. Podés buscar más información en www.fermago.com.ar. Podés buscarme también en Instagram, en Facebook y bueno, acá probablemente lo estés mirando desde YouTube en cualquiera de esos canales de Fermago Despachante, Fermago Comex. Muchas gracias.